Bienvenidos a En Contacto, un podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Actualidad, debate, opinión y mucho más en este capítulo de En Contacto. El acoso digital mediante el uso de troles y bots en las cuentas de correo electrónico o redes sociales es algo que atañe a la comunicación. Vamos a conversar sobre este tema desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Yo soy Yanancy Noguera, soy comunicadora y bienvenidos a este podcast desde el colegio. Este primer podcast se denomina Troles, cómo protegernos, identificarlos y enfrentarlos. Un troll podría definirse como un usuario que deja mensajes en las redes sociales, generalmente de forma insistente y repetitiva, con el objetivo de llamar la atención, generar polémica, afectar la imagen de algo o alguien en particular. El pasado 6 de diciembre, la Asociación Canadiense de Periodistas realizó el siguiente tuit. El acoso en línea es un flagelo para nuestra democracia y debe detenerse. Estamos con Rachel Gilmore y Erika Eiffel y muchas más mujeres periodistas y periodistas de color que con demasiada frecuencia son objeto de este vil abuso. Este tuit obedeció al hecho de que ambas periodistas denunciaron haber recibido una serie de correos electrónicos amenazadores que se configuran como discursos de odio. Esta agrupación de periodistas canadienses escribió al primer ministro de su país y solicitó legislación y actuación más enérgica frente a situaciones de acoso digital a periodistas, principalmente mujeres, pues en Canadá es necesaria una denuncia individual para cada incidente. Nos preocupa que se pasen por alto las conexiones entre los casos y las conexiones con los grupos extremistas, indicó la asociación mediante una carta a la máxima autoridad política de Canadá. Con este caso tan indignante de misoginia y racismo, ponemos en perspectiva el tema para Costa Rica. Quienes hacen periodismo y producen comunicación en Costa Rica para distintas organizaciones pueden sentirse censurados y en riesgo y, por tanto, limitan su expresión y sus mensajes. Estás escuchando En Contacto. En Costa Rica experimentamos problemas similares de acoso digital y por eso vamos a conversar con Cristian Bonilla, quien es decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva de la Universidad Latina de Costa Rica, la cual desarrolló el Observatorio de Comunicación Digital, que ya tiene una experiencia muy rica en este tema. Cristian, ¿qué han visto ustedes en torno a los riesgos por el acoso digital y por estos discursos de odio? ¿Cuáles son los riesgos hacia los profesionales en comunicación? Bueno, definitivamente Costa Rica no está ajeno, efectivamente, a este flagelo de violencia digital y curiosamente también desde el Observatorio de Comunicación Digital hemos estado pues revisando el tema y sobre todo revisando qué está sucediendo en la región. Encontramos también un estudio del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y que hablan muy claramente de las consecuencias que sufren comunicadores en términos generales que sufren este tipo de violencia digital. Y efectivamente hay consecuencias que son muy graves y que yo estoy seguro que de una u otra manera también nuestros comunicadores y el gremio pues está de una u otra manera pues también propensa a este tipo de consecuencias. Hay algunas muy puntuales, definitivamente consecuencias psicológicas, sentirse abrumado, cansado y que ya el tema empieza a ser de una afectación incluso a nivel mental. De lo que habla también este informe es que muchas veces la violencia digital se transforma después en violencia en el mundo real, ya sea por medio de acoso callejero, agresiones físicas, sexuales y en los más extremos claramente femicidios y asesinatos que esperamos claramente no tener que llegar hasta ahí. También algo que está sufriendo de una otra manera también los comunicadores en temas de violencia digital es la pérdida de empleos, ya sea que el comunicador finalmente diga no puedo más, ya no quiero seguir arriesgando mi salud mental y la tranquilidad por este puesto,
o en su defecto, que las mismas empresas periodísticas o de comunicación, pues bueno, han tenido que recortar tal vez algunos puestos, producto también de esta misma violencia que sufren los medios tal vez en sus redes sociales. Y bueno, hay una reputación también que en el camino se va viendo afectada. Obviamente, al ser un comunicador, un periodista mella de esta violencia digital, pues bueno, su reputación también se va viendo afectada. Y algo muy interesante es que también se habla, digamos, que esta violencia digital, ¿verdad? Normalmente se traslada al ámbito después personal, ya no necesariamente profesional. Y algo que coincide además con el caso que vos estabas comentando al inicio, es que efectivamente el tema de la violencia digital constituye un problema de género, número uno, y número dos también muy relacionado con el racismo y definitivamente la misoginia. Y por ejemplo, con los periodistas o comunicadores jóvenes, sobre todo a partir de la experiencia en la universidad, incluso también con periodistas y comunicadores adultos que no están tan acostumbrados y tal vez pueden sentir esto de una forma abrumadora porque la tecnología también los abruma. ¿Cuáles podrían ser riesgos particulares que tienen estos grupos más vulnerables, junto con, por ejemplo, los grupos diversos y también los relacionados con género? Sí, esto también es otro hallazgo que además se ha estado repitiendo constantemente en diferentes informes. Recordamos incluso que el grupo de observadores de la OEA, cuando terminó la primera ronda electoral, dijo en sus informes preliminares de que habían identificado violencia hacia las mujeres involucradas en política. Desde el observatorio hemos puesto atención y el patrón continúa efectivamente. Ya nosotros, obviamente, con data mucho más dura, de poder incluso desgregar de una u otra manera cómo viene esa violencia digital y está muy conectada a los temas de cuestionar, por ejemplo, a alguien en política, o en este caso, digamos, a los comunicadores, por el solo hecho de ser mujer, es uno de los temas más recurrentes, ¿verdad? Y lo que coincide en todos los estudios es que mujeres y obviamente muchachas jóvenes en el campo de la comunicación tienen más probabilidad de sufrir violencia digital que hombres o comunicadores jóvenes. Y es más probable que dicha violencia sea de naturaleza sexual y constituya definitivamente una amenaza. Esto debería ser de una u otra manera, bueno, una bandera roja y pues obviamente trabajar todo lo que sea necesario para evitar esta violencia digital, y más adelante vamos a ver incluso algunos buenos ejemplos o buenas prácticas que tal vez podríamos emular en el país. ¿Cómo cuáles esas buenas prácticas o esos consejos? Claro, por ejemplo, la FIFA obviamente tiene un músculo enorme a nivel de difusión y demás. Hay una asociación mundial de jugadores de fútbol y de otros deportes, pues también comercialmente muy amplios, como jugadores profesionales de baloncesto, béisbol y demás. Y ellos lo que han trabajado es muy en conjunto con las plataformas, en forma directa. En este caso, con Meta particularmente, han generado una política muy interesante y a esto también a raíz del ejercicio de social listening, donde han efectivamente identificado cuáles son los temas más recurrentes en las redes sociales de los jugadores de fútbol, por ejemplo, los jugadores profesionales de baloncesto. Han identificado cuáles son estos drivers o los generadores de violencia digital, y el acuerdo que han llegado esta asociación de jugadores profesionales con las plataformas es de una u otra manera de proteger, en este caso, a los profesionales. Yo creo que ya esta experiencia existe. Creo que como país tenemos también una oportunidad interesante de tocar las puertas de las plataformas, y así como este caso ya existe, se está aplicando, se aplicó en el recién torneo de Copa Mundial en Qatar, para efectivamente cuidar la integridad, sobre todo psicológica, pero de que después podría ser física también de los jugadores. Esa me parece que es una buena práctica, ya existe, ya está aprobado, y de una u otra manera las plataformas inmediatamente que identifican ciertas palabras claves, ¿verdad?, de violencia digital, pues estos comentarios quedan ocultos en el timeline, digamos, o en los posteos o en las publicaciones, en este caso de los jugadores, pero perfectamente este modelo podríamos trasladarlo a también a las plataformas como tales,
pero con, obviamente, inteligencia artificial que ha identificado previamente quiénes son los trolls, ¿verdad? O los generadores, sobre todo, de esta violencia digital. No es que se censura a todas las personas, sino que las plataformas también tienen identificados quiénes son trolls y de una u otra manera, pues ya los descarta por completo de cualquier interacción que tengan, en este caso con los jugadores profesionales, pero que podríamos pensar, ¿por qué no?, también trasladar esto para la realidad nuestra. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian es decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva de la Universidad Latina de Costa Rica, con experiencia en esto, y te agradecemos muchísimo estas orientaciones, este análisis y estos consejos. No, gracias por la oportunidad, estamos para servirles y esperamos seguir aportando, por supuesto, a este tema tan complejo que todos los días está evolucionando, todos los días está cambiando y que tenemos que estar preparados de una u otra manera también para enfrentarlo en el día a día. Escuchábamos a Cristian Bonilla con estas recomendaciones. Thomson Reuters Foundation también recomienda como acciones para protegernos que se fomenten comunidades de apoyo entre pares en línea, ya sea a través de Twitter, de grupos de LinkedIn, de páginas de Facebook, de WhatsApp o cualquier otra plataforma. También señalan que se puede ignorar, silenciar y bloquear al acosador digital. Una empresa llamada Areto Labs desarrolló un software para que las organizaciones puedan rastrear el discurso de odio dirigido a sus comunicadores y comunicaciones. El sistema responde con mensajes automáticos positivos y de salud mental y se activa una red de personas para apoyar a la persona vulnerada. Varias organizaciones están trabajando en software similares. Estás escuchando En Contacto. Giselle Bosa es licenciada en Derecho, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva y máster en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Giselle, ¿nos puedes comentar sobre estas recomendaciones y también qué otras cosas podríamos hacer los comunicadores para enfrentar esta situación que estamos viviendo? Sí, Yanansi, muchas gracias. Efectivamente, este es un tema que plantea grandes desafíos para la comunicación social y particularmente para el ejercicio de la libertad de prensa. Hoy en el mundo se está discutiendo muchísimo los alcances del acoso digital hacia periodistas, especialmente hacia periodistas mujeres, en donde hay un altísimo nivel de violencia digital y de desinformación que está afectando el debate democrático y está produciendo, digamos, grandes niveles de asimetría en la información. Se han discutido una serie de recomendaciones, algunas de carácter legal, que son las más conflictivas, porque regular discursos y regular el entorno digital también plantea grandes riesgos para la misma libertad de expresión. Entonces, la discusión es hasta dónde el derecho tiene, digamos, competencia para regular este tipo de entornos y más que competencia, conveniencia para regular el entorno digital y más bien irnos trasladando hacia acciones de, digamos, esfuerzos de alfabetización digital y de creación de redes, efectivamente, para lograr atacar, combatir, digamos, este altísimo nivel de acoso digital, sobre todo hacia periodistas, considerando el efecto disuasorio que tiene el acoso digital y los riesgos que implica para el debate democrático. Y efectivamente, bueno, se habla muchísimo de crear esos mecanismos de alerta y de intervención rápida para apoyar a periodistas frente a los actos de ciberviolencia. Y bueno, creemos o considero que son acciones que efectivamente se podrían implementar, pero también yo creo que los estados tienen que hacer un esfuerzo por disponer de política pública, pero también de algún nivel básico de normativa para regular particularmente discursos de odio en línea. Yo creo que sí vale, digamos, repensar un poquito la normativa, una normativa mínima, sobre todo que tenga que ver con regulación de discursos de odio, sanción de discursos de odio, que inciten a la violencia, particularmente, esto es muy importante porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
a partir del inciso 5 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece, digamos, habilita a los estados para que puedan sancionar los discursos de odio, los discursos que inciten a la violencia, pero particularmente que tenga esta característica, que no es cualquier cosa que nos parezca un discurso de odio, sino aquel discurso de odio que instigue, que incite a actos violentos o ilegales. Entonces, yo comparto algunas de estas discusiones, digamos, crear esos mecanismos de alerta y de intervención rápida, me parece que es necesario, y esto se logra a través de redes de personas comunicadoras, pero también de otras organizaciones de derechos humanos, porque recordemos que el acoso digital no solo afecta a periodistas, afecta muchísimo en muchos países a defensores de derechos humanos, a personas defensoras de derechos humanos, y en ese sentido me parece que se pueden articular alianzas con organizaciones de derechos humanos. También me parece que hay que hacer campañas de sensibilización para que la ciudadanía, las personas entiendan los alcances y la gravedad de la desinformación y del odio en línea, cómo esto afecta el debate democrático, cómo restringe la libertad de prensa, porque recordemos que una de las características de la desinformación y de los discursos de odio en línea precisamente es la viralidad, esa capacidad que tiene Internet para reproducirlos. Entonces, hoy en día circula de manera más rápida y más fácil la desinformación que la información veraz, ¿verdad? La información que deriva de un esfuerzo informativo importante, sobre todo por parte de medios de comunicación serios, consolidados. Otras de las medidas que a mí me parece importantes, y hoy se discute muchísimo hoy en la región, es cómo logramos un entendimiento con las grandes plataformas de Internet. O sea, para que estas plataformas no solo sean más transparentes sobre los criterios algorítmicos que utilizan para la moderación de contenidos, sino que podamos hacer alianzas, ojalá desde organizaciones de personas comunicadoras como el Colegio de Periodistas o desde el Estado, de organismos como los órganos electorales, por ejemplo, para lograr hacer esfuerzos conjuntos y tratar de aminorar estos altísimos niveles de violencia digital. Entonces, me parece que también hay que articular esfuerzos con las plataformas en línea. Ya hay algunos intentos para regular a estas plataformas en línea, que es un asunto muy complejo por las características de extraterritorialidad que tienen estas plataformas, no están domiciliadas en nuestros países, operan con normas comunitarias propias de autorregulación y los estados no tienen niveles de intervención, digamos, para regular a estas plataformas. Creo que me parece que ahí es muy importante y me parece que lo que ustedes citaban un poquito de redes de intercambio que promuevan buenas prácticas en Internet, me parece que es una medida importantísima, ¿verdad? Para empezar a establecer equilibrios con estos altísimos niveles de desinformación, de acoso digital, de discursos de odio que hay en línea. Estás escuchando En Contacto. La Organización de las Naciones Unidas tiene una voz sumamente fuerte en este tema a nivel global. Incluso hay que mencionar que lo importante de este tema es que hasta en Europa se están promoviendo planes nacionales para atender esta problemática. En Contacto. Quisiera cerrar este tema con unas palabras de Rebecca Whittington, quien es editora de seguridad en línea para el grupo editorial británico Reach. Ella dice: el hecho de que seas un periodista que trabaja en un espacio en línea no significa que estés allí y disponible para que cualquiera pueda abusar de ti. No les dejarías hacer eso si estuvieras en la calle. Entonces, ¿por qué dejarlos hacer eso si estás en línea? No desestimes los daños que se te presentan. Habla de ellos. Tenemos que normalizar mucho más hablar de esto. Así que este podcast es para hablar de esto. Sigamos conversando sobre este tema y de forma paralela promovamos acciones efectivas que ayuden a controlar este serio problema de la violencia digital. Esto fue En Contacto.